Listos, estamos empezando la clase ya con Alejandra, con Richard, con René, con Fernando, Katia, Jessica, Anaí y Mario. Bienvenidos todos a la clase el día de hoy. A ver, hoy vamos a revisar materia que, como ha sucedido en otras clases días anteriores, es algo que ya vimos anteriormente, sí, muy rápido, por supuesto, como un tema pasajero, y poco a poco hemos ido ahondando en todos estos tópicos para que ustedes tengan el conocimiento totalmente claro, completo, real, con un marco teórico que ha sido bastante amplio, sí, en todos estos temas pero que de seguro les va a servir, ¿sí? Tarde o temprano les va a servir. Como ustedes han podido darse cuenta, yo he tratado de que las clases tengan sus ejemplos, ¿sí? Sus casos prácticos, inclusive con ejemplos reales o hasta con anécdotas, con el fin de que ustedes puedan aplicar todo esto después en sus vidas profesionales y en su vida personal, porque lo que estamos dando acá tiene que ver mucho también con la forma en la que uno se comporta, en la actitud y la personalidad que uno puede llegar a desarrollar. El día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con los métodos de investigación, ¿sí? Y la ética empresarial. Vamos a analizar casos críticos y sobre ese análisis de casos vendrá la tarea que les mencionaba para que la puedan hacer en estos días, ¿ok? Entonces, voy a compartir pantalla y arrancamos. Antes de aquello, ¿alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna pregunta de la clase el día de ayer o de la materia en sí en general? Me avisa. ¿Nadie? ¿Todos en orden? ¿Todos perfecto? Inge, yo muy aparte de eso, me quedó una pequeña duda. Este fin de semana, digámoslo así, vamos a tener entonces un deber y una prueba, no más. Exactamente. Ah, ya. Es que como escuché algo de que había un deber final perdón, una prueba final, entonces pensé que era adicional a la prueba que nos iba a tomar. No, a ver, les aclaro el panorama. Vamos a tener una tarea el día de hoy sobre lo que vamos a ver en esta clase. Mañana la clase es de la unidad 4, pero de esa ya no va a haber tarea, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es mañana ya habilitar un examen, porque como el día viernes no tenemos clases, no hay nada, entonces ustedes ya conmigo terminan la materia el día de mañana, jueves 5 de diciembre. Entonces, desde ese momento en que termina la clase hasta el día domingo van a tener habilitado el examen final. El examen final ya es un examen que abarca todas las 4 unidades que hemos visto de la materia, de este módulo. Sí, va a ser un examen un poquito más extenso, ya un poquito más complejo, pero de seguro les va a ir muy bien porque tienen los conceptos bastante claros, así que no dudo en que puedan sacar una buena nota. Recuerden que además tiene un porcentaje mayor, ¿sí? El examen final. Entonces, de cara a la nota final con la que tienen que pasar la materia, yo creo que el examen obviamente tienen que sacarlo bien. ¿Ok? Y valga la aclaración, para las personas que se van sumando a la clase, les decía, quienes no han logrado igualarse en tema de tareas o pruebas, sinceramente, hoy conversé con el coordinador, me dijo que él está listo para contestar correos, para revisar todo tipo de temas referentes a estos asuntos, pero nadie se ha comunicado. Así que lamento mucho, señores, si es que no han logrado justificar faltas o atrasos y demás, y por eso no han presentado deberes o pruebas o lo que sea, tareas pues no pasan por mí, ¿sí? Lastimosamente no han hecho la gestión y no les puedo habilitar la plataforma mientras eso no ocurra. Listo, vamos a arrancar entonces con las clases del día de hoy. Tema de métodos de investigación en la RCE y la ética empresarial, ¿sí? Vamos a avanzar lo más rápido que podamos porque son más que muchos temas o mucha materia, digamos que son pocos subtemas, ¿ya? Pero hay mucho que hablar de cada uno, entonces quiero llegar a abarcar lo que más podamos de ellos y que ustedes, como les decía, tengan el concepto claro. Sobre todo quiero llegar a analizar el caso para que ustedes tengan clara la idea de cómo tienen que hacer el deber, ¿ok? Así que vamos a arrancar, chicos. A ver, entonces, comenzamos por decir que la investigación o por qué tenemos que investigar en la RC. Nosotros habíamos visto en clases anteriores que uno de los primeros pasos para establecer las estrategias o los programas de RC es un diagnóstico, ¿sí? Hacer un diagnóstico es investigar, ¿ya? Es hacer una pequeña indagación o una gran indagación sobre qué tipo de problemas pueden existir para que nosotros encontremos una solución a esos problemas, ¿sí? Y sobre eso implementar algún tipo de programa.
Entonces, por eso es que es importante investigar en la RSE, ¿sí? Porque podemos, por ejemplo, identificar impactos reales de las iniciativas, mejorar estrategias y prácticas basadas en evidencia, comunicar resultados a los stakeholders con datos claros, ¿sí? Con datos que son reales, fomento en la innovación, ya cada vez que nosotros innovamos en un proyecto nos hacemos más competitivos, no se olviden. El cumplimiento de normas también es importante, normas, regulaciones, leyes, ¿sí? Por eso hay que investigar qué se puede y qué no se puede hacer, ¿ya? No olvidemos el tema de culturas, de tradiciones en una comunidad, ¿sí? La evaluación de la eficiencia, si nosotros no hacemos una investigación, no podemos darnos cuenta si valió o no valió el programa, y el fortalecimiento de la competitividad. Analicemos cada uno de esos un poco más a detalle, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco más clara también la película. ¿Qué es identificar impactos reales de las iniciativas? ¿Qué es identificar los impactos reales? Es sencillo. Este tipo de investigación nos permite evaluar si las iniciativas de RCE que nosotros queremos logran los resultados que estamos esperando, ¿sí? Eso es identificar impactos reales, si es un proyecto no solamente real y viable, sino que en verdad vaya a ayudar a las personas o que realmente vaya a dar el resultado que nosotros queremos en cuanto a objetivos planteados. Por ejemplo, una campaña en la cual queremos reducir la emisión de gases tóxicos es real, es alcanzable, es muy buena, ¿sí? Pero si la forma en que nosotros implementamos el programa no es correcta, simplemente no vamos a alcanzar lo que nosotros estábamos buscando. Ahora, para identificar impactos reales en las iniciativas, hay algunas herramientas, ¿sí? Que nosotros podemos y debemos utilizar, ¿ya? Por ejemplo, los KPIs, que son los indicadores de desempeño, ¿sí? Podemos hacer también algunas encuestas, algunas auditorías, podemos ir a hacer un focus group en cada una de las comunidades, hacer un análisis de Big Data, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado lo que es la Big Data hoy en día? ¿Alguien tiene alguna idea? Sobre todo quienes estudian software. ¿Tienen alguna idea de lo que es el análisis de Big Data o no? ¿No lo tienen muy claro? Bueno, les cuento, sí, rápidamente, esta es una de las tendencias que marcan hoy por hoy el mercado, los mercados, y además abre muchas puertas laborales. ¿Ah? Quien sabe de Big Data tiene puertas abiertas en muchas empresas, ¿sí? Es muy importante manejar información, es tener el poder, ¿ya? Así que eso, por ejemplo, nos sirve como herramientas para poder identificar impactos reales en las iniciativas, porque nos va a permitir medir ese tipo de impacto en las actividades que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que se dedique a actividades agrícolas puede ser, medirá el impacto de un programa, no sé, de riego, ¿sí? Por goteo, o riego sostenible, o con tanqueros, o con cualquier otro tipo de cosa, en el tipo de reducción de agua. ¿Sí? Nosotros queremos reducir el agua, habrá que medir ese tipo de impacto en los programas o actividades que querramos nosotros implementar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué son mejorar estrategias y prácticas basadas en evidencia? ¿Ya? Yo creo que hasta la parte en la que dice basadas en evidencia, la idea es ya de por sí un poco más clara, pero al decir en evidencia nos termina de dibujar una película completa sobre lo que tenemos que hacer, ¿sí? Una investigación, ¿sí? Sobre un programa de RCE nos va a ayudar a identificar específicamente con evidencia, con datos reales, ¿ya? El impacto de un programa y cómo ajustar tal vez las prácticas o el programa, las actividades, los objetivos, en base a que se puedan maximizar algunos resultados, pero y en base a evidencia, en base a temas concretos, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Si una compañía, no sé, a ver, una compañía que, por ejemplo, tiene que hacer minería en la Amazonía, una empresa que tal vez no haga minería, pero tala muchos árboles o bosques, ¿sí? Para obviamente producir muchos de sus productos. ¿Ya? Mediante una investigación, mediante estrategias y buenas prácticas basadas en la evidencia que tienen, ¿ya? Les arrojan datos en donde les pueden mostrar que, por ejemplo, las acciones de reforestación que ellos piensan implementar o se han estado implementando no están arrojando los resultados debidos y por ende tienen que cambiar su forma de actuar para ser responsables con el medio ambiente en la tala de árboles, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿sí? Pero son datos reales en cuanto a evidencia marcada, en cuanto a estudios realizados y en cuanto a información recolectada, ¿ya?
Por ejemplo, una minera, les decía, descubre quizás que a través de, no sé, sí, de algunos análisis que les ha llevado, no sé, un buen tiempo realizarlos, ¿ya? Pero descubren que mejorar la capacidad o la capacitación de, no sé, de seguridad de los empleados en la Amazonía o en un hospital, proveer de materiales, ¿sí? A los médicos, a las enfermeras, ¿sí? Puede prevenir accidentes o enfermedades, ¿sí? Es real, es en base a evidencia clara, en base a estudios realizados, que todo eso previene otro tipo de cosas, entonces se empiezan a aplicar nuevas estrategias, ¿ok? ¿Qué es esto de comunicar resultados a los stakeholders con datos claros? Igualmente, ya de por sí la idea es clara, es concisa y es concreta. Nosotros poder ser transparentes en base a una investigación que se ha realizado. No tener miedo a los resultados que se hayan arrojado, al contrario, comunicarlos con orgullo, con tranquilidad, porque en base a eso se pueden implementar siempre mejoras, siempre y cuando no sean del todo buenos, ¿ya? Pero la transparencia mejora siempre la relación con los stakeholders, con los involucrados en el proyecto, mejorando siempre las relaciones, ojo, también con las comunidades, con los inversionistas, con empleados, en el caso de ser decisiones que se toman a nivel interno de una empresa, y todo esto puede ayudar muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, el fomento de la innovación, lo que conversábamos el otro día, una empresa que investiga sobre nuevas prácticas interesantes en cuanto a RSE, trata de innovar siempre sus procesos y esto los vuelve siempre más competitivos, con técnicas, por ejemplo, de economía circular, que veíamos también el día de ayer. El cumplimiento de normas, ¿ya? A nosotros investigar podemos prevenir caer en el incumplimiento con la ley, ¿sí? Puede ser la ley de un país que esté diferente a la nuestra, a la que estábamos acostumbrados, o pueden también ser no solamente leyes, sino costumbres, pueden ser normas, ¿sí? Normas de conducta que se tienen en algunas culturas, tradiciones. Entonces, no podemos nosotros llegar a invadir, por ejemplo, una comunidad con el afán de querer hacer bien, siempre y cuando no contemos con los debidos cuidados para que esto no nos ocurra, ¿ya? Eso es de la parte de cumplimiento de normas, por eso es importante investigar. ¿Qué es de la evaluación de eficiencia? A ver, para aclarar también este concepto, una investigación bien realizada sobre un programa de este tipo nos va a ayudar a determinar el tipo de recursos y la cantidad de recursos que se pueden invertir en un programa para ser más eficientes, al utilizar menos recursos, ser más eficientes y conseguir los resultados que queremos. Con eso vamos a volvernos mucho más competitivos, vamos a ahorrar en dinero, en recursos y el programa puede inclusive llegar a alcanzar mejores estándares al utilizar recursos quizás mínimos, ¿ok? No siempre pasa, pero por eso está la investigación, para poder evaluar todo ese tipo de temas. Evaluación de la eficiencia. ¿Qué es el tema, por ejemplo, del fortalecimiento de la competitividad? Esto es proporcionar datos, ¿sí? Mediante una investigación, no se olviden que la empresa o empresas de mercados locales o mercados internacionales puedan darnos para que en base a eso podamos lograr la sostenibilidad y tener un producto o ser un programa o una empresa con un mayor valor competitivo, ¿ok? Por ejemplo, hay algunas empresas de cacao acá en el Ecuador, ¿sí? Que investigan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Tienen un departamento exclusivo en sus empresas que son grandes exportadoras de cacao, pero tienen un departamento exclusivo de investigación de cómo impacta el comercio justo con el tema de proveedores con algunas empresas nacionales e internacionales. ¿Sí? Al tener esa información mediante la investigación, podemos fortalecer las características de competitividad de la empresa de cara a lo que pueden ser otros mercados a nivel internacional. ¿Sí? Y justamente les quiero dar algunos ejemplos de estos métodos de investigación, ejemplos reales, para que tengan ustedes la noción de qué es lo que estamos hablando o cómo se implementan ya en la realidad, dejando la teoría y pasando a la práctica. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola, ¿ya? Coca-Cola es una empresa que dentro de sus programas de responsabilidad social, que pueden ir desde el tema de reciclaje, el tema de innovación en los envases, del tema de evitar, por ejemplo, el consumo de algunos materiales tóxicos y demás, ¿sí? Tiene un programa que se llama Programa de Agua Potable, ¿sí? Es un programa de agua potable, ¿ya? Que como nombre tiene agua más vida. Ya no sé si han escuchado ustedes de este tipo de programa en Coca-Cola, ¿ya?
Se implementó este proyecto Agua más Vida, en el cual la intención de Coca-Cola era llevar a ciertas comunidades de escasos recursos y muy necesitadas a lo largo de toda América Latina, ¿sí? Este proyecto, llevar agua, ¿sí? Llevar agua potable, llevar este recurso básico hacia ciertos lugares en donde no había, no tenían esta facilidad. Obviamente recibían el agua en tanqueros, era mucho más complicado, era mucho más difícil. Entonces, mediante la investigación realizada, ¿sí? Mediante la investigación que hizo Coca-Cola sobre las comunidades y las necesidades que habían de este tipo de personas, ¿ya? Identificó qué comunidades eran las que tenían mayor necesidad de acceso al agua, ¿sí? Y obviamente implementó estrategias para poder lograr el objetivo de sanear ese tipo de problemas. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo Coca-Cola con su programa mediante esta inicial investigación que realizó? Bueno, pues más de 6 millones de personas fueron beneficiadas con acceso sostenible al agua, ¿ya? En toda América Latina, 6 millones de personas. Entonces, es una empresa que se reconoce por su compromiso social, lógicamente, y de allí también parte de la buena reputación y de la fama que tiene la marca en toda América Latina, ¿ok? Es un ejemplo. Otro de los ejemplos, por ejemplo, el tema de la reducción de la huella de carbono, que hoy por hoy también es un tema muy de moda porque las empresas buscan, muchas que trabajan con sentido social de cara al medio ambiente, tratan de reducir esta huella de carbono para mejorar el ambiente, para mejorar el clima, para mejorar las condiciones de vida del planeta, las personas en el planeta, que cada vez se viene más a menos por la contaminación que sufre. Una empresa que hizo algo al respecto no es nada más y nada menos que la empresa de Bill Gates, ¿sí? Que es Microsoft. Esta empresa, mediante una investigación, bueno, antes de eso, esto ya fue para hace algunos años, 4 años más o menos, lanzó este programa de ser una empresa carbono neutro de cara al 2030. ¿Sí? Se planteó ese objetivo de tener emisiones totalmente en cero de carbono, ¿ya? De aquí al 2030, porque sus procesos evidentemente también influyen para que lastimosamente contamine. ¿Ya? Pero se plantearon que mediante algunas tecnologías van a proponerse esto de que en el 2030 son una empresa de carbono cero o menos cero. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Implementó una investigación muy, muy, muy profunda, ¿ya? Con análisis de los principales emisores de carbono, de contaminación o de contaminantes en sus operaciones. Miren que Microsoft tiene una cantidad de productos y de cosas que sacan, ¿sí? De herramientas. Entonces dijeron, bueno, lo que nosotros estamos haciendo o produciendo, simplemente computadores, para poner un ejemplo, hay mucho desperdicio, hay mucha contaminación, así que vamos a implementar ciertas estrategias de RCE en nuestra cadena de suministros y en nuestra cadena de producción para ser una empresa totalmente responsable con el medio ambiente de aquí al 2030. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Se implementaron, lógicamente, nuevas tecnologías de captura de carbono, de procesos productivos, en fin, para que exista menor contaminación, ¿ya? Entonces, son ejemplos reales de cómo este tipo de investigaciones ayudan, ¿ya? Para que las empresas puedan implementar programas de RSE, ¿ok? Son simplemente formas en las que uno al investigar consigue buenos resultados. Uno no puede, esto por sencillo concepto y sentido común, ¿ya? Uno no puede aventurarse a algo sin tener una noción, sin preguntar por lo menos qué es lo que va a pasar, ¿ya? Ustedes para hacer un plan el fin de semana para las fiestas de Quito, tienen que por lo menos investigar quiénes se van a presentar en el concierto, quiénes van a ir, quiénes van a estar. La típica, por ejemplo, era salir a alguna parte y saber, bueno, ¿y con quién me voy, con quién regreso? O sea, una pequeña investigación al menos de qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con este tipo de programas en la RNC, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. ¿Cuáles son los métodos? A ver, vamos con los métodos de investigación. ¿Ya? Hay algunos métodos de investigación, ¿ya? Que podemos implementar con todo lo que vimos antes que son importantes o por qué la importancia de una investigación, pero existen algunos métodos, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con la investigación cuantitativa. Cuantitativa. ¿Quién me dice que es una investigación cuantitativa? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena una investigación cuantitativa? Tenemos la investigación cualitativa
y métodos mixtos, que como está en la descripción, son combinación de datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, ¿quién me dice a qué le suena la cuantitativa? A ver, Mario. Cuantitativo suena por cantidad, o sea, por matemáticas, por números, Ya. ¿Y la cualitativa? ¿Qué crees que sea? por cualidades quizás. Un poco más guiado por el nombre. ¿Ya? ¿Tienes la noción, Mario? ¿Tiene la noción? Exactamente, tiene la noción. Va por ahí el tema. Porque a la final nosotros vamos a obtener datos, ¿no es cierto? De lo uno, de la otra forma de investigación vamos a obtener algunos datos, ¿ya? Pero ¿qué es la investigación cuantitativa? Es un método que explora datos concretos, datos reales, numéricos, mediciones, ¿ya? Que van justamente de la mano con ciertos indicadores y estadísticas para poder medir algunos resultados. ¿Y cómo obtenemos ese tipo de datos? Por ejemplo, utilizando encuestas, ¿sí? Los indicadores que ustedes ya saben cómo establecer un indicador, ya saben lo que es un indicador, ¿sí? Entonces, ese tipo de datos que nosotros obtenemos son numéricos, ¿ya? Y ese tipo de datos numéricos nosotros utilizamos para poder obtener algún tipo de conclusión. Uno tiene que hacerse ciertas preguntas, ¿ya? La principal, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto es de esto? ¿Cuál es el porcentaje de esto otro? ¿Cuánto salió? ¿Cuál es el margen de? ¿Ya? Es más o menos el cómo armarse de una cantidad de información o de datos en base a encuestas, en base a otro tipo de herramientas que pueden ser también indicadores como los mismos KPIs o análisis del Big Data que decíamos anteriormente, que nos van a arrojar números, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué tiene que ver un proyecto de medio ambiente, ¿sí? ¿Ya? Para salvar el planeta, para, no sé, limpiar el agua del río, para que no sea tan contaminada, o para limpiar los mares, ¿sí? Los océanos en nuestro planeta, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con el ir y tratar de limpiar la playa de basura con datos cuantitativos, ¿no? Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver? La idea es ir allá y limpiar la playa y punto, y se acabó, ¿ya? Y los datos cuantitativos nos van a permitir a nosotros empezar a implementar cierto tipo de estrategias, porque la investigación nos permite eso, ¿ya? Mediante lo que hemos visto, el implementar estrategias de cara a solucionar ese tipo de problemas. Si no tenemos la data, si no tenemos la información, no podremos realmente conocer el nivel de impacto de un programa de RSE, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que mide el aumento en la tasa de reciclaje en ciertas comunidades después de implementar un programa educativo sobre el reciclaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta empresa? Va a empezar a preguntar, ok, ¿cuántos productos reciclables teníamos al principio del programa y cuántos productos tenemos ahora después del programa educativo? ¿Ya? ¿Cuánto se reciclado? ¿Cuál es el peso? ¿Qué tipo de materiales? En fin, ¿ya? Esos son datos cuantitativos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas de este tipo de investigación? Es que los resultados son claros y fáciles de comparar. Ustedes han de haber escuchado alguna vez esta frase está muy común y es que los números son fríos. Gente que está, por ejemplo, en ventas o gente de un departamento financiero les van a decir esto siempre. ¿Ya? Los números son fríos. ¿Ya? Un vendedor puede tener todas las buenas intenciones de vender, no sé, 20, 25, 30 carros en un mes, ¿ya? ¿Sí? Pero lastimosamente los 30, no sé, prospectos de clientes que tenía, los 30 se le cayeron. Los 30 se le han ido al piso, los 30 no le quisieron comprar, ¿ya? No le quisieron comprar. Entonces vendrá el jefe de ventas y le dirá, qué pena, ¿sí? Tú tenías todas las buenas intenciones, pero los números son fríos, son reales. Eso es lo que nos permite conocer la investigación cuantitativa. Al tener números concretos, reales, es fácil comparar. Al inicio del programa yo tenía, cuando iba a implementar algo, yo tenía, no sé, 10 toneladas de productos reciclables y después de implementar un programa de reciclaje, hoy tengo 30 toneladas. Es fácil comparar, ¿sí? Más
menos y sabemos cuándo ha habido el éxito o cuándo ha habido fracaso, ¿ya? En un programa o cuándo hay que ajustar un poquito las piezas. La posibilidad además de identificar tendencias de largo plazo, esto ya con una data inclusive mayor. Si yo tengo, por ejemplo, los datos de los últimos 5 meses, y yo podré proyectar de cara a fin de año lo que va a pasar. Posiblemente sí, ¿ya? Pero no podré proyectar de cara a los siguientes 5 años, porque es muy poquito, 5 meses comparado a 5 años. Lo mismo, si yo tengo el dato de un año entero, ¿podré proyectar lo que voy a hacer en el siguiente año? Posiblemente sí, ¿ya? Si yo tengo la data de 5 años, ¿podré proyectarme hacia el futuro? ¿Ya? Evidentemente que sí. Para eso están los datos cuantitativos y la estadística que se pone hoy por hoy al servicio de la IRC. ¿Cuáles son las desventajas de una investigación cuantitativa, de estos números fríos, reales, de estos números crudos que ustedes pueden tener en una investigación cuantitativa? Pues lastimosamente no capturan, ¿sí? Al ser números fríos, no hay, no hay percepciones, no hay opiniones, no hay emociones involucradas. Y para eso está la investigación cualitativa, ¿ya? La parte de la investigación cualitativa, nos decía, por ejemplo, Mario, tiene que ver más con las cualidades. Más que las cualidades, tiene que ver con las percepciones, con las opiniones, ¿sí? Con las sensaciones, con las actitudes que pueden tener algunas personas de cara a un programa de RCE, pero que no se pueden medir, no se pueden evaluar en números, ¿ya? Pueden existir casos inclusive en que los números no sean buenos de acuerdo a los objetivos planteados, de acuerdo a las expectativas que se habían generado, pero las condiciones cualitativas del proyecto sí son positivas, sí son buenas. Son inclusive por encima de las expectativas que se tenían al inicio y por ende el proyecto no se lo puede considerar un fracaso a pesar de que los números digan lo contrario, ¿ya? Puede ser, miren, a ver, o puede pasar al revés, ¿no? Que los números son los que dictan el éxito de un proyecto y dicen, sí, todo salió perfecto, todo salió muy bien, pero la percepción que se tiene, ¿sí? Cualitativa, no deja una buena sensación. No deja una buena sensación y ahí hay que evaluar justamente si lo uno o lo otro tiene mayor peso, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo igualmente en este tipo de casos, ¿ya? Para comparar los dos. Aunque bueno, antes de eso, les cuento algunas herramientas que asimismo tiene la investigación cualitativa, porque ya conocemos lo que es, ¿sí? Para esto, para conocer las percepciones, las experiencias, las actitudes, las sensaciones, las emociones de las personas, utilizamos entrevistas a personas, ¿sí? Hacemos focus group, hacemos estudios de caso, ¿ya? Para entender las percepciones y las experiencias de la gente que vive, por ejemplo, en una comunidad a la que se le ha dado un tipo de proyecto, ¿ya? En la que se ha implementado un proyecto de responsabilidad social, ¿ya? Estos pueden ser externos o pueden ser internos, porque también puedo preguntarle a los empleados de una empresa qué les pareció tal o cual actividad. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Se sienten bien, se sienten mal? Ahí es cuando entran, por ejemplo, todo este tipo de programas de capacitación que decíamos. Algunos empleados pueden decir, no, pero más pierdo el tiempo, no me sirve de nada, más pasamos el día, ¿sí? Entonces, tal vez la percepción no es buena, pero cuantitativamente dice que vinieron el 99% de empleados a la capacitación y por ende se considera un éxito. ¿Mm? Entonces, ¿será que fue buena la capacitación o no tanto? ¿Qué pesa más, los números o pesa más las condiciones cualitativas? ¿Qué ventajas tiene la investigación cualitativa? Es el que ofrece una comprensión, ¿sí? Del proyecto, cuál fue el impacto en las personas de acuerdo a sus experiencias o a sus actitudes y por ende es mucho más profunda, ¿ya? Porque vamos a conocer de primera mano qué es lo que piensa la gente, no solamente lo que dicen los números, sino lo que dice la gente, lo que piensa la gente realmente, ¿ya? También ayuda a identificar barreras o áreas de mejora que no son visibles con los datos cuantitativos, ¿ya? Por ejemplo, una de las desventajas que tiene este tipo de investigación cualitativa, ¿sí? Es que los resultados pueden ser un poco más subjetivos, ¿ya? Porque las preguntas de hecho van a ser mucho más abiertas y las respuestas por ende también van a serlo. Y eso a la hora de tabular o de generar
un marco de información, ¿ya? Una base de datos, es más complicado. Es mucho más difícil, va a ser mucho más diverso el criterio que tiene la gente. Algunos les puede parecer bien, otros les puede parecer mal, pero dentro del bien hay una escala, no sé, del 1 al 10. ¿Qué le pareció? Unos dirán 10, otros dirán 7, otros dirán 6, otros dirán 8, otros dirán 2, otros 4, otros 5, ni fu ni fa. Entonces es más difícil tratar de tabular ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora sí, les digo, por ejemplo, un proyecto de construir, ¿ya? De construir en una comunidad una pequeña escuelita, ¿ya? Vamos a brindar centros de educación a niños necesitados en una comunidad, ¿ok? Entonces, cuantitativamente, puede que el proyecto no haya resultado del todo bien, porque lastimosamente se inscribieron, no sé, 10 niños, cuando se esperaba quizás 50, ¿ya? Entonces el impacto del proyecto como tal no es del todo bueno porque no hubo muchos niños, muchos estudiantes en esta escuelita, ¿ya? Pero de manera cualitativa, cuando uno pregunta a la gente la percepción que tiene de la obra, resulta que internamente todos están muy contentos, están felices en la comunidad, se sienten tremendamente a gusto los que tienen y los que no tienen hijos, los que mandaron y los que no mandaron a los niños de la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que en el lugar en donde se construyó la escuelita antes era un centro de, no sé, un lugar en el que se reunían delincuentes, un lugar en el que se reunían grupos, no sé, antisociales, un lugar en el que tal vez se convirtió en un basurero, generaba más bien muchos malos olores, mucha contaminación del medio ambiente, ¿ya? Entonces, puede que cuantitativamente ya no haya esa cantidad de niños que se esperaban, pero la percepción cualitativa del proyecto es totalmente positiva porque al menos ahora ya hay una escuela, un centro de educación y no un centro de puro delincuente, ¿ya? O como decíamos, un basurero que más bien hacía contaminar al ambiente, ¿ya? A la comunidad. ¿Sí? Puede pasar casos como esos, ¿ya? De hecho, hay muchos programas que se evalúan de manera cuantitativa y cualitativa a la vez, hasta con métodos mixtos, ¿ya? De allí justamente esta aparición de este método que justamente combina ambas investigaciones, datos numéricos y datos cualitativos, ¿ya? Para poder evaluar y obtener una clara visión, una visión más general, ¿ya? O más integral de lo que se tiene que hacer en un proyecto, ¿ya? Por ejemplo, un estudio sobre la sostenibilidad que incluye tasas de reducción de emisiones, ¿ya? Pero a la vez una entrevista con las comunidades locales para saber si es que han percibido el aire más limpio, el aire más puro, gozan de mejor salud, en fin, ¿ya? Entonces, de allí vienen estas escalas de respuesta que les decía. Del 1 al 10 califique tal. Es difícil después tratar de tabular. Por eso, inclusive, está en la forma en la que se realizan encuestas, esto más volcado al tema de investigación de mercados. Pero cuando se hacen encuestas, uno, por ejemplo, tiene la opción de hacer preguntas abiertas o cerradas. Abiertas, deja la oportunidad a esto, a que uno le conteste de cualquier manera y le diga, sí, bien, me pareció bueno el proyecto. Ah, sí, chévere estuvo, pero no sabemos si el chévere calza en lo mejor, en lo peor o en lo normal. Entonces es más difícil, ¿ya? Por eso a veces en encuestas lo mejor es hacer preguntas de tipo cerrado, de manera que podamos tabular mejor y obtener data un poco más real. ¿Qué herramientas se utilizan para métodos de investigación mixtos? Por ejemplo, el análisis de indicadores en la parte cuantitativa y entrevistas o focus group en la parte cualitativa para corroborar datos y empezar a comparar. ¿Sí? Obviamente que este tipo de métodos lleva un poco más de tiempo, ¿sí? Porque es hacer las dos investigaciones previas en una sola, ¿ya? Entonces requiere de más recursos, de más tiempo, pero lógicamente que los datos que arroja pueden ser inclusive muchísimo mejores, muchísimo más reales, ¿ok? Esa es la diferencia entre todos ellos. ¿Qué ventajas presentan los métodos mixtos en este tipo de investigación? Obviamente que muestra un equilibrio entre lo uno y lo otro, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y permite tener una información mucho más real, ¿sí? Además, proporciona un panorama general completo, diría yo, de lo que una empresa puede o no puede hacer con respecto a un programa de RC, ¿ya? Porque sabe los datos numéricos y también sabe la percepción de la gente. Yo sé que para implementar un programa de, no sé, de salud
en una comunidad muy necesitada, es porque la investigación preliminar a mí me arroja datos de que el 68% de niños y adolescentes en esa comunidad no se ha puesto nunca una vacuna. Entonces tengo un dato real. Y también tengo un dato cualitativo en el que la percepción de la gente es que sí, acá nos han olvidado, un pueblo olvidado por Dios, nadie nos parabola, nadie nos viene a visitar, nadie nos dice nada, nadie nos ayuda y por ende estamos como estamos. Entonces, tanto la parte numérica cualitativa como la parte cualitativa son negativas. Y cuando yo implemento un programa de este tipo para ayudar y solucionar un problema de estos, analizo al final y la percepción puede cambiar. El 68% cambió al 20% solamente y la percepción cualitativa es que todos ahora están contentos y felices porque ya tienen en dónde poder hacerse atender y quién les puede ayudar no sé, a curarse aunque sea de una gripe. ¿Ok? Entonces, esas son ventajas que tiene este tipo de programas. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Justo lo que les decía. Tal vez el hecho de que se necesita más tiempo, se necesitan más recursos y eso puede o muy seguramente va a cansar a las comunidades, a los stakeholders, a, bueno, en fin, un poco de personas y por ende hay que saberlo manejar en sus debidos tiempos y en base a una muy buena planificación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos, sobre los métodos de investigación que existen? ¿Ninguna? Bueno, avanzamos entonces. Algunos ejemplos para que quede también la película un poco más clara. ¿Sí? Lo mismo en el caso de Coca-Cola, que les decía antes. Hoy he tomado esta empresa porque tiene algunos programas interesantes. Tiene un programa de reciclaje comunitario. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Mediante algunas encuestas, pudieron evaluar la participación comunitaria, ¿sí? Antes y después de las campañas que realizaron para reciclar productos, ¿sí? Y los indicadores claves eran, por ejemplo, toneladas, ¿sí? De desechos reciclados y que podían medirse antes y después de estos programas educativos. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que a la final se arrojó después de implementar el programa que hubo un incremento del 30% en las tasas de reciclaje, en los productos, en fin, con un incremento además o llegando a un número, más bien dicho, en el 30%, llegando a un número de 5 millones de toneladas recicladas en lugar de las dos que se habían tenido al inicio del programa. ¿Ya? Entonces, se implementan las dos alternativas, los dos métodos para evaluar, ¿sí? Programas de RCE, pero no se olviden, siempre hay que tratar de buscar estos tipos de investigaciones que permitan desarrollar mucho más estas estrategias. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunas herramientas para la investigación en la responsabilidad social? ¿Sí? Están los indicadores. Ustedes ya saben que son indicadores. ¿Alguien se acuerda cómo se tiene que crear o preparar un indicador? Esto ya vimos en clases anteriores. Hoy esto ya lo vimos en clases anteriores. ¿Nadie? Bueno, voy a empezar a hacer algunas preguntitas entonces, ¿ya? Voy a hacer algunas preguntas, hasta para que les sirva a ustedes, chicos. Vean que ya se viene el examen final y puede ayudarles mucho. A ver, Inge, a ver. los indicadores sociales, ambientales y los económicos, tal vez. Sí, correcto. Pero los KPIs, estos indicadores, ¿te acuerdas que hubo una clase en la que decíamos los pasos para establecer un indicador, cómo se pueden plantear, cómo se pueden preparar? Recopilando los datos, analizándolos y comunicando los resultados, creo que eran. Ahí tenemos un poco de confusión, Alejandra. A ver, René, cuéntame. Eh, ¿Tenías algún... Eh, bueno, de lo que recuerdo era eh, encontrando la problemática de la que se quiere usar los indicadores. Primero ver el problema, ¿Ya? analizar los datos que hay, después establecer el indicador justo para saber cómo aumenta o cómo disminuye nuestro progreso en nuestro programa, que nos indicaría si vamos bien, vamos en el camino correcto o estamos yendo de manera errónea. Ya. Tienes igualmente la idea, René. Traduciendo un poco lo que dijiste, es, sí, identificar el problema, correcto, hay que saber qué es lo que quiero lograr, sí, plantearnos un objetivo dentro de la estrategia, ¿no es cierto? Pero lo que tal vez querías decir, René, es que hay que establecer ciertas medidas, ¿ya? Ciertas métricas, cierta forma en la que podamos medir, ¿ya? ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo? No me acuerdo si fue con Alejandra,
pero se acuerdan que les ponía el ejemplo, ¿qué son centímetros? ¿Qué es kilómetros? ¿Qué es un metro? ¿O qué es un Sí, gramo? Si era contigo, Alejandra, ah, ya ves. Ah, entonces, en base al ejemplo te vas a acordar toda la vida de cómo plantear un indicador. ¿Ya? sí, se llama, era definiendo el objetivo, eh, seleccionando la métrica y de Correcto, ahí asegurar que lo que hicimos el paso anterior sea medible y, perfecto. Sí. y de ahí lo último creo que era validarlos con los stakeholders. También te vas a acordar toda la vida de esa palabra, Alejandra. Sí, es exactamente eso, ¿ya? Muy bien, muy bien. Veo que el concepto quedó claro también en ese aspecto. No sé si en base a la explicación o al ejemplo, pero que valga la pena de algo, ¿sí? Porque así se pone un indicador, ¿ya? Yo establezco qué es lo que quiero lograr. Hay un indicador clave, entonces yo digo, ok, voy a reducir, por ejemplo, las emisiones de carbono, de CO2, ¿ya? Para no contaminar. Entonces yo digo, bueno, tengo que definir un objetivo. Este objetivo tiene que ser en características o bajo la estrategia SMART. Ya no se olviden. Después, ¿yo qué hago? Digo, ok, ¿cómo mido estas emisiones de CO2? ¿Mediré en gramos? ¿Mediré en litros? ¿O mediré en kilómetros de emisiones? ¿Ya? Yo tengo que plantear una cantidad de algo para poder medir esto. Si yo no puedo medir, realmente no tengo la posibilidad de poder saber si es que hay un impacto positivo o negativo. Acuérdense de esto, es para eso sirve un indicador, ¿ya? Es más, llevémoslo quizás al ejemplo un poco más fácil para que me entiendan bien, ¿sí? Un indicador puede ser en una empresa X, ¿ya? No hablemos de RCE, solamente para explicar el tema del indicador, ¿ya? Pero un indicador puede ser, no sé, por ejemplo, establecer la cantidad de atrasos que tienen los empleados de una empresa durante, no sé, 6 meses, ¿ya? Eso es un indicador. Entonces, si es que el indicador a mí me dice que el 90% de empleados está llegando tarde al trabajo, yo tengo que aplicar ciertos correctivos. Primero, saber identificar por qué llegan atrasados, la gran mayoría, y después implementar algún tipo de estrategia para que esto se corrija, ¿ya? Pero es un indicador, ¿ya? Otro indicador, por ejemplo, yo quiero saber el nivel de ventas, ¿sí? De un grupo de vendedores de una empresa farmacéutica, ¿ya? Entonces, mi indicador es cuántas ventas están haciendo, ¿ya? Ese es mi indicador. Entonces, ¿cómo mido el indicador? Si yo quiero saber cuántas ventas, mediré igualmente en litros, mediré en gramos. Las ventas son números, como decíamos, números fríos. Entonces, yo mido en dólares. ¿Cuántas ventas? Ok, entonces, ¿cuántas cantidades de dólares ha vendido tal o cual vendedor? En el mes, en la semana, en el día, en la temporada. ¿Ya? Entonces, yo tengo ciertos indicadores que me permiten a mí analizar cierta información. Lo mismo pasa en este tipo de programas. Si yo no tengo formas en las que puedo medir, realmente no tengo o no voy a tener éxito. ¿Y cómo eran esos pasos? Definir el objetivo, la métrica, ¿sí? Que sea medible, o sea, yo establezco la cantidad y establezco la forma, la medida. Después tengo que definir un punto inicial. Para tener un indicador real, yo tengo que poder comparar. Si no puedo comparar, no es tanto un indicador. Si no tengo información desde un inicio, ya no voy a poder comparar después. No voy a saber si fue más, si fue menos, si tuvo éxito o no. ¿Ya? Debo tener, así sea cero, pero debo tener una base, un número de dónde partir, ¿ya? Para tener una referencia, si lo quieren poner de otra manera o en otros términos. Establezco un límite de tiempo, ¿ya? Para poder medir estos resultados, 2 meses, 3 meses, trimestralmente, semestralmente, anualmente, en fin, yo pongo la métrica que a mí me parezca mejor, ¿sí? Y lógicamente que al final lo que decía Alejandra es correcto, validar esa información con los stakeholders, que son los que quizás tienen mayor conocimiento de este tema, ¿ok? Entonces, esto para hacerles un pequeño recorderis, ojo que se viene ya el examen final, ¿ya? Entonces, ¿qué son estos indicadores? ¿Ya? ¿Para qué están estos indicadores claves como herramienta de investigación? Justamente para esto, ¿no? Para reflejar si una campaña, si un programa de RCE fue exitoso o no, si un programa de RCE cumplió con las expectativas o fracasó en el intento. Y en base a eso aplicar muchos correctivos. Y sobre esto pueden haber indicadores, como les digo, de
de todo tipo, ¿ya? Uno se puede inventar, ¿ya? Hay muchos establecidos ya hoy por hoy en el mercado que uno pone en el internet, indicadores para el medio ambiente, y le van a hacer una lista de ejemplos de qué nomás se puede medir en un proyecto social de ese tipo. Hay que saberlos adaptar a lo que uno hace, pero ya van a tener algunas ideas. Pero no solamente hay que tratar de copiar, sino innovar y plantear lo que a uno le sirve, no lo que otros están haciendo. El programa de cada uno tiene que arrojar resultados para cada uno, para cada empresa, para cada empleado. Entonces hay que saber adaptar esos KPIs para cada persona. Por ejemplo, ¿ya? En el tema ambiental, un indicador en la reducción de emisiones de carbono en toneladas, ¿sí? No sé, semestrales. Entonces, determino un número, una cantidad específica en un proyecto ambiental. O, por ejemplo, el porcentaje de incremento o de reducción de productos reciclados, ¿ya? Es un indicador. En proyectos sociales puede ser el incremento en el acceso a la educación, ¿sí? En comunidades rurales con niños de entre 6 y 12 años, es decir, que van a primaria, ¿ya? Entonces yo tengo un indicador real. Otro indicador puede ser la tasa, esto ya es porcentaje, cuando dice tasa siempre es porcentaje, la tasa de participación de empleados de una empresa en un proyecto de voluntariado, que hemos visto también ya acá. Entonces, si van 80 personas de 100 empleados, yo tengo el 80% de empleados comprometidos con este programa y sé que voy por buen camino. Pero si van 10%, 10 personas de 100, yo sé que algo está fallando a la interna en el grupo, en el manejo de grupo, y trataré de implementar estrategias que cambien esta percepción. En el aspecto económico, tanto para la empresa como para comunidades, por ejemplo, el incremento en ventas que decíamos atribuibles a estrategias sostenibles. Yo implemento un programa, o yo tengo, sí, un programa de paneles solares que decíamos. Entonces yo puedo medir la cantidad de paneles que he vendido gracias a la estrategia de vender solamente este tipo de productos sostenibles y que ayudan al medio ambiente. ¿Ya? Entonces hay algunas métricas y algunas formas en las que podemos ayudar de esta manera. ¿Ya? Investigar, son herramientas que podemos tener. Los indicadores claves, los KPIs. ¿Quién me dice por qué se llama KPIs o qué significa KPIs? Otra vez en inglés me decía Alejandro. ¿Por qué solo en inglés? ¿Qué significa KPIs? decir, no hay palabras en español. Mantener los parámetros integrados. Es decir, parte de esto es justamente los indicadores, ¿no? Pero ¿qué significa KPI? ¿Por O sea, qué lo que esas letras? buscando una traducción palabra por palabra, palabra por mantener los indicadores, keep, mantener parámetros integradores, algo así. No, Casi, casi, René, casi, 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 casi. La traducción real es Tal vez, Inge, indicadores claves de rendimiento. perfecto. Sí, señor, sí, Fernando. Indicadores claves de rendimiento. ¿Ya? Eso es. Indicadores claves de rendimiento o de desempeño. ¿Ya? Que también se les conoce así. ¿Ya? En inglés, Key Performance Indicator, creo que es. ¿Ya? Ese es el término en inglés. ¿Ya? ¿Por qué en inglés? Porque así está establecido, mi querida Alejandra. Hay que aprender a medirse con la actualidad. ¿Ya? Son los KPIs o los indicadores claves de desempeño o de rendimiento. Entiendo, Fernando, que tal vez maneja algunos KPIs también en la empresa, en el trabajo, ¿no? Son más fáciles de identificar. Conforme ustedes vayan avanzando en su vida profesional, van a encontrar de estos términos un montón, ¿sí? Van a empezar a usarlos a diario y no se van a dar ni cuenta. Bueno, ya, estos son los indicadores claves entonces del desempeño. Ahora, otra herramienta, por ejemplo, es la tecnología. ¿Sí? De hecho, van un poco de la mano los dos, ¿sí? Porque yo necesito establecer ciertos indicadores y para poder medir esos indicadores muchas veces necesito de la tecnología, necesito el uso de programas avanzados de tecnología que me permiten a mí gestionar ese tipo de plataformas para monitorear el uso, la sostenibilidad, la cantidad de productos. Por ejemplo, en un proyecto de emisiones de CO2 necesito realmente poder medir en cierto punto la calidad de aire, por ejemplo, ¿ya?
que se puede hacer, lo hacen, pero ya son métodos bastante más avanzados. Si yo soy una empresa que quiere implementar un programa de esos, pero no tengo la experiencia o la expertise para hacerlo, necesito alianzas con stakeholders claves, ¿ok? O apoyadores que me permitan conocer este tipo de métricas, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología de, a ver, puede ser la tecnologías emergentes, ¿sí? Tecnologías emergentes en donde yo tengo, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial que puede identificar tendencias en grandes volúmenes de datos o analizar datos de manera mucho más sencilla, ¿ya? Me puede servir, me puede ayudar mucho. O, por ejemplo, el rastrear cadenas de suministro para garantizar prácticas éticas en donde los productos que yo utilizo para fabricar mis productos finales, mi cliente final tenga un producto de calidad, pero la cadena de suministros de proveedores que yo manejo tenga también ciertas normas éticas, morales y de altos estándares para que mi producto también sea de calidad. Entonces yo utilizo ciertas herramientas y cierta tecnología para poder medir todo este tipo de cosas y que el producto final sea exitoso. ¿Ok? La colaboración externa es el manejar algunas asociaciones o alianzas estratégicas, como les acababa de poner el ejemplo, con algunas ONGs para realizar investigaciones más completas, ¿sí? Por el alcance que tienen, por la experiencia inclusive que pueden tener y las ventajas que me van a dar, ¿sí? Al conocer mucho más sobre un tema, ¿sí? Si yo no conozco, ellos sí lo van a saber, y la credibilidad, ¿ya? Si yo soy una empresa que fabrica zapatos, y quiero ayudar al medio ambiente, posiblemente lo que yo haga o diga no va a tener mucho peso. Pero si yo estoy alineado con una empresa internacional especialista en temas de medio ambiente, pues de seguro sí va a ser mucho más creíble y va a haber mucha más confianza en lo que digo y hago conforme voy avanzando en el proyecto. ¿Ok? Entonces, eso también para que lo tengan mucho más claro. Ahora, dicho esto, ¿ya? Dicho esto, es momento de empezar a analizar casos de manera un poco más práctica, ¿ya? Porque en eso va a estar basada la tarea que vamos a tener, que voy a enviarles, ¿ya? Para que quede resumido prácticamente todo este material que hemos revisado, que hemos visto, en donde, como ustedes ven, se aplica lo uno con lo otro, se van juntando las cosas y empieza a cobrar sentido, ¿ya? Lo importante de esto es que ustedes puedan analizar, ¿sí? Que ustedes puedan poner en práctica estos conceptos que hemos revisado y empezar a analizar, ¿sí? Situaciones reales que pueden suceder o que están sucediendo en la actualidad, ¿ok? Entonces, el poder evaluar de manera objetiva acciones de RCE, ¿ya? Y así identificar si tiene éxito, si hay áreas de mejora, si fue un fracaso, si hay que cambiar algo, puede ser recursos, alianzas, en fin, todo eso tienen que ustedes estar en capacidad de poder analizar. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder analizar un caso práctico, para poder analizar la realidad de un caso práctico? ¿Sí? Describir el caso, ¿sí? ¿Qué es describir el caso? Analizar el contexto, los objetivos, las acciones realizadas, es decir, el contexto de la iniciativa, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué objetivos se están planteando? ¿Qué acciones se van a realizar al respecto? ¿Ok? Siguiente paso es de evaluación de resultados. ¿Se alcanzaron o no se alcanzaron resultados? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se alcanzaron o no los objetivos esperados o no se alcanzaron? Ustedes ya les he dicho en algunas ocasiones, no importa si es que los objetivos no se alcanzaron, ¿ya? Mi objetivo para el siguiente año va a ser bajar de peso, no sé, 20 kilos. Y al final del año próximo, yo bajé de peso, pero bajé solamente 15, bajé 10 kilos. Entonces, yo tengo que analizar los resultados. ¿Logré o no logré mi objetivo? No, no lo logré, pero sí logré esto en base a las actividades que hice. ¿Qué falló? En lugar de seguir comiendo los fines de semana comida chatarra, tenía que haberme cuidado un poquito más. Entonces, el siguiente año podré mejorar, podré cambiar esa perspectiva, esa situación y cumplir el objetivo. Entonces, por eso es importante evaluar. Y, lógicamente, identificar aprendizajes. Esto que les acabo de decir. Si yo sé cuál fue el problema, entonces aprendo de los errores y en la siguiente oportunidad no los vuelvo a cometer. De hecho, sirve inclusive para poder plantear algunas mejoras, ¿ya? Es decir, no solamente que el proyecto fue bueno porque se alcanzó, no sé, el 80% del objetivo, no se llegó al 100%, ¿ya?
Entonces se plantean mejoras para el siguiente año ya no alcanzar solamente el 100, sino el 150% de rendimiento, ¿ya? ¿Ok? En el ejemplo que les decía, ya yo bajé de peso, pero no llegué a lo que quería. Ahora, planteo algunas mejoras en el programa de entrenamiento que estaba siguiendo y el próximo año llegaré no solamente a 20 kilos, sino a 25, ¿ya? Entonces, esto es analizar básicamente un caso práctico en ese sentido, ¿ya? Entonces, vamos a ver a continuación un caso, ¿ya? Que es más o menos la forma en la que ustedes deben hacer el deber, ¿ya? Deben hacer la tarea y debe resumirse todo lo que hemos visto en clases. Un análisis crítico de, bueno, un caso, un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner. Entonces, una empresa X, cualquiera, inicia un programa de reciclaje, ¿ya? Para reducir residuos plásticos en una comunidad necesitada, de escasos recursos, en donde tiene altos índices de contaminación, altos índices de inclusive problemas de salud, ¿ya? De desnutrición, en fin, ¿ok? Entonces, es una comunidad muy necesitada y se va a implementar un programa de este tipo, de reciclaje. De empresa puede ser cualquiera. Recuerden que no necesariamente tienen que ir ligados la actividad de una empresa con lo que van a hacer, ¿sí? Normalmente puede ayudar porque tienen el know-how, tienen el expertise, tienen el conocimiento, pero pueden tratar de implementar ayuda social de cualquier forma. La misma empresa de venta de zapatos quiere ayudar en una comunidad y va a construir una escuela. Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero puede llegar a ser, ¿ok? Entonces la empresa que va a iniciar este programa de reciclaje para la reducción de residuos plásticos es una empresa X en una comunidad necesitada. Entonces, empezamos la forma en la que analizamos el caso, ¿sí? Recuerden, primero es describir el caso, analizar el caso, ver el contexto, objetivos y acciones que se pueden o que se han realizado. Entonces, en la descripción del caso yo digo, ok, el objetivo era reducir desechos plásticos en un 30% en un año, ¿ya? En un año. Las acciones que se han tomado en este caso, que ya se dieron porque estamos analizando el caso, es decir, ya pasó, las acciones que implementaron en esta empresa fue instalar contenedores de reciclaje y realizar talleres educativos para enseñar a la gente cómo debe reciclar. Si separar cartón es lo mismo que papel, si poner en una misma funda el plástico con la basura, si es o qué es un desecho orgánico, un desecho inorgánico, ¿sí? Todo ese tipo de talleres los realizó esta empresa, ¿ok? Esas son las acciones que se realizaron en este programa de reciclaje. Entonces vamos a la evaluación de resultados. Después de yo tener toda la data, toda la información de los resultados de lo que hicieron en este programa, en esta actividad, determinamos que los resultados arrojan un 15% de reducción en el primer año. Eso es lo que se logró, ¿ya? Obviamente estamos hablando de que se partía desde un punto. Pueden haber sido, no sé, 10 toneladas de productos reciclables, ¿ya? Entonces se logró un 15% de reducción en un año. En este caso, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo? Es lo que tendremos que tratar de analizar. El motivo del desempeño bajo, ¿por qué se llegó a un 15% y no al 30% que se esperaba? Por una baja participación comunitaria, por la falta de comunicación, ¿ya? Es parte del análisis crítico que yo tengo de este caso. Entonces, a ver, nos detenemos aquí un momento y decimos, se logró un 15% de reducción en el primer año. ¿Reducción de qué? Reducción de desechos plásticos, ¿sí? Ese era el objetivo, ¿ya? Entonces hay que aclararlo bien, hay que saber qué es lo que estamos o de qué estamos hablando. Se logró un 15% de reducción en el primer año, puede ser entendido de mil maneras. Reducción no sé, se redujo el consumo de productos plásticos o se redujo ¿qué? El desecho, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros analizamos el caso y decimos, ok, se obtuvo el 15% de reducción, no se llegó al objetivo, no es un mal número, igual hubo un incremento en, no sé, en la salud, en la protección del medio ambiente, ¿ya? Pero no se llegó a lo que se esperaba. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces empezamos a analizar qué fue lo que sucedió, dónde estuvo el problema, dónde estuvo el error, ¿ya? Entonces, resulta
que después de analizar la información que nosotros tenemos, determinamos que la gente en la comunidad, lastimosamente, no entendió los talleres educativos o asistieron a los talleres porque había una recompensa, les daban un sándwich con un jugo, había un refrigerio, había cualquier regalo que se les podía dar para que vayan a los talleres, pero como decían popularmente, les entró por una oreja y les salió por la otra, ¿ya? No participó la comunidad de manera activa. Ahora decimos, pero ¿por qué no participó? ¿Qué fue lo que les faltó? Faltó comunicación. ¿Cómo determinamos que faltó comunicación? Porque revisando toda la información del caso, nos podemos dar cuenta de que estos talleres educativos, por ejemplo, estaban destinados a, no sé, 100 personas por día, ¿ya? Los talleres se dictaron durante un mes y estaban destinados a 100 personas por día y de las 100 personas fueron 10, fueron 15. Esa es la data que yo tengo, la información que yo manejo, ¿sí? Todo lo que hemos visto estamos juntándolo ahora en un análisis práctico. Investigamos, averiguamos, hicimos encuestas, hicimos focus group, todo lo demás y determinamos que la gente dice que como no conocían de los talleres, no fueron. No sabían que había esos talleres o para qué eran. O la típica, ¿no? Ah, sí, escuché que había no sé qué cosa, pero me estaba ocupado, no pude ir. Entonces, posiblemente una de las formas en las que se tenía que comunicar falló, ¿ya? Pero la falta de comunicación evitó que la gente conozca de los programas, de los talleres y por ende se comprometa más en el proyecto de reciclaje y por eso es que se llegó solamente a la mitad de lo que se tenía pensado. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de este caso? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué aprendizajes identificamos en el caso? Y es que es necesario sensibilizar a la comunidad antes de iniciar las actividades. No podíamos lanzarnos a tratar de reducir un 30% si no conocíamos realmente que la gente no estaba tan involucrada, no estaba tan comprometido, que los talleres no dieron tal resultado como se esperaba. ¿Ya? Entonces, a la hora de plantear algunas mejoras, que es el último punto, la propuesta de la mejora, aparecen campañas educativas previas, ¿sí?, a la campaña de reciclaje, con enfoque en beneficios del reciclaje, en temas de salud, en temas de dinero. ¿Sí? Como es una comunidad muy necesitada, posiblemente enseñarle a la gente que por reciclar cartón o plásticos o botellas vacías pueden ganarse unos cuantos centavitos que les pueden ayudar en su economía familiar. Entonces, ese tipo de aprendizajes del que hemos sacado de un caso crítico como el que acabamos de analizar. Ahora, para hacer este caso crítico, este ejemplo, ustedes entiendo que se pueden dar cuenta de que hay mucho trabajo previo, ¿sí? Nosotros hemos analizado un caso así brevemente, pero hay un trabajo previo muy amplio, muy extenso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es de poder llegar y decir, a ver, ok, ¿cuál era el objetivo? Yo llego como auditor, ¿no? Entonces digo, ok, a ver, ustedes de empresa X, ¿qué era que hicieron? ¿Cuál es su proyecto? Ah, un programa de reciclaje, ya, ok, programa de reciclaje para reducir residuos plásticos, perfecto. ¿Cuál era su objetivo? Ah, el objetivo era, ya, reducir un 30%, ya, perfecto, listo. Y las acciones, ¿qué hicieron? Entonces, por ahí alguno del grupo levanta la mano en el trabajo y dice, sí, ¿verdad? Pusimos unos contenedores ahí y dictamos unas charlas para ver si es que la gente se animaba. Charlas, talleres, y ok, perfecto, listo. ¿Ya? Eso, señores, no es analizar un caso. Eso no es analizar. Un análisis crítico, al menos, no es. ¿Ya? Porque yo no puedo llegar a preguntar, ok, estos datos que están viendo acá, decir, ok, ¿quién me da este resultado? ¿Quién me da esto? ¿Quién me...? No, 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 no. Esto no está explícito en un trabajo de campo, en un proyecto. ¿Ya? Estas son conclusiones a las que se llegan después de analizar mucha información. ¿Ok? Puede que el mismo objetivo no haya sido planteado claramente y lo tuve que poner yo. ¿En base a qué? En base a decir que tenía 100 toneladas al principio de año y se esperaban 130 toneladas a final del año. Entonces, tal vez así yo puedo tener un porcentaje en el cual se quería medir el objetivo, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, esto, por ejemplo, de por qué la baja participación comunitaria. ¿Ustedes creen que yo puedo llegar a una empresa y decir, ok, ¿saben qué? ¿Y por qué les falló el programa? ¿Qué pasó?
Primero, que no estoy haciendo un buen trabajo de investigación, ¿ya? Porque es valerme de la palabra que alguien me dice y punto. ¿Cuántos casos hemos visto reales, noticias que salen todos los días de que dicen una cosa, pero la realidad ha sido otra? ¿Ya? Entonces yo tengo que asegurarme de las fuentes a las que voy, preguntar bien, indagar. Eso es una investigación. Entonces, en base a la investigación que yo hice, yo puedo determinar qué aprendizajes tuve en este caso y por ende, ¿ya? ¿Qué tipo de mejoras yo puedo plantear o yo puedo proponer? ¿Ok? Entonces, en base a esto, señores, tienen que hacer el deber, la tarea, ¿ya? Yo les voy a habilitar la tarea, a ver, no, hoy en la noche no. Sí, mañana en la mañana, ¿ya? Y es que alcanzo en la noche en buena hora porque se me va la luz. Si no, mañana en la mañana. Pero van a tener la tarea. Entonces, lo que ustedes van a tener es un poco de información, ¿sí? De un proyecto de responsabilidad social, ¿ya? Entonces, en base a la información que yo les voy a dar, ustedes me van a elaborar estos pequeños puntos, me van a desarrollar leyendo toda la información y analizando lo que ustedes encuentren en ese programa. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Inge, usted nos va a mandar el proyecto y nosotros hacemos tal cual está su ejemplo ahí. Sí, 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 exactamente, Alejandro. Es Ah, decir, ya. yo les envío el texto, ¿ya? Es como contarles un cuento, ¿sí? Ojalá no se duerman leyendo nomás, pero es como contarles un cuento. Ustedes van a tener que leer, entonces yo les voy a poner ahí toda la información del programa, qué es lo que se hizo, en qué se basaba el programa, qué es lo que buscaban, qué es lo que lograron, qué acciones tuvieron, todos la información que ustedes necesiten para elaborar esto de aquí, ¿ok? Entonces ustedes me van a poner cuál era el caso, ¿sí? La empresa Pepito inició un programa de tal cosa para tal cosa, en dónde, con quién, cómo y cuándo, ¿sí? Descripción del caso, dos puntos, listo. Objetivo u objetivos, ¿ya? Tac, 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 tac. Esto es de acá. ¿Qué acciones se tomaron para cumplir esos objetivos? Instalaron esto, implementaron esto, construyeron esto, en fin, ¿ya? Ustedes van a identificar qué acciones se tomaron. ¿Cuál es la evaluación de resultados? Entonces ustedes van a decir, ok, después de leerme todo esto, identificamos que se logró tal cosa, se logró esta otra cosa, se logró este beneficio o se logró esto de acá, ¿ya? O no se logró tal cosa, ¿sí? Insisto, los resultados pueden ser positivos o negativos, como vemos acá, ¿sí? Ahora, claro que un resultado, como vemos en este ejemplo, yo puedo decir, se logró un 15% de reducción en el primer año, cuando el objetivo era el 30%, o yo puedo decir, no se logró llegar al 30% de planteado en inicio de año, solamente al 15%. La forma de decirlo también cambia, ¿no? Una es la forma positiva, aquí yo digo, sí, se logró un 15% en un año. Y la otra es, no, no se logró el objetivo, no cumplimos el 30%, solamente el 15%. ¿Ya? Es la forma negativa. Ustedes van a identificar resultados y van a identificar qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Esa es parte de la evaluación de los resultados, no solamente decirme sacaron tantas toneladas o ganaron, no sé, tantos beneficios, sino por qué, qué fue lo que pasó, identificar la situación real de esa comunidad o de ese programa, ¿ya? Van a analizar obviamente qué tipo de aprendizajes quedan para la empresa, para la comunidad, para la gente y finalmente van a establecer una propuesta de mejora, la propuesta de mejora con cierto tipo de acciones, ¿ya? Algunas acciones que se pueden implementar para mejorar los problemas que llevaron a no cumplir el objetivo o si se cumplió el objetivo, entonces, ¿cuál podría ser el siguiente objetivo? ¿Con qué vamos a ir el siguiente año? Si ya cumplimos una meta, ¿cuál va a ser nuestra siguiente meta? ¿Ok? Entonces, esto lo van a identificar en el texto y van a elaborar este pequeño resumen, ¿ya? El análisis crítico de un caso práctico de RSE. ¿Ok? Nada más para resumir todo, ¿sí? La elaboración de proyectos, de la forma en la que se elaboran proyectos, que ustedes también ya conocen,
es identificar la necesidad social, ambiental, económica, definir objetivos de SMART, ¿ya? Establecer indicadores para medir el impacto de ese tipo de programas, diseñar acciones que nos lleven a cumplir esos objetivos y establecer las métricas necesarias para esos indicadores. Una vez concluidas las mismas, evaluamos resultados y podemos implementar mejoras en base a una comunicación efectiva que también tengamos con el resto de stakeholders. ¿Ok? ¿Está claro, señores? ¿Alguna duda? Gracias. Ya, con gusto, Alejandro. Con mucho gusto. ¿Alguna duda que tengan? Esto, a ver, como es tarea, el día de mañana jueves van a tener habilitado hasta el día. No quiero que se les junte mucho con el tema del examen. El examen final lo ponemos el día de mañana, ¿sí? Mañana en la noche y va a estar habilitado hasta el domingo en la noche, ¿ok? Mañana jueves en la noche. Sí, mañana jueves en la noche queda habilitado después de la clase el examen final y va hasta el domingo en la noche. Así que la tarea podrán hacerla hasta el día viernes en la noche, en plenas fiestas de Quito, o prefieren el fin de semana. Hasta en eso les voy a dar chance de elegir. Creo que es el sábado, domingo mismo. Sí. Sí, eso iba a decir. Alguien se va de fiesta. Ujú. No, yo trabajo toda la semana, todo el fin de semana. Bueno, ya somos dos Igual, entonces. Alejandra, igual, y se le sugiere como recomendación que te pongas el domingo. miren, si no estuviéramos de feriados, les prometo que no sería tanto el tiempo, ¿ya? Pero bueno, ya no hay problema. Más bien al contrario, mientras ustedes puedan cumplir, por mí no hay ningún inconveniente. Sí, vamos a dejar la tarea abierta el fin de semana también para que puedan cumplir con la tarea y también con el examen final, ¿sí? Nada más no fallen, no se atrasen. Recuerden que ya no va a haber tiempo para correcciones después de mucho más porque ya se acaba el módulo. Ya, entonces de esto al menos tienen que cumplirlo a rajatabla en el tiempo que no es corto tampoco, ¿ya? Para que ustedes puedan cumplir con las tareas y cumplir con el examen final, ¿ok? Señores, mañana tenemos la última clase, ¿sí? Revisaremos la unidad 4 y con eso estaremos cerrando también el módulo. Así que si tienen alguna duda, pregunta de cara a lo que se vendrá en el examen, mañana pueden traer sus preguntas y le dedicamos unos minutos si quieren a contestar algunas dudas que tengan. ¿Hecho? Por hoy no es más. Listo, cerramos. Gracias a todos. Que Sí, sí, sí. descansen. A ver, Entonces, ambas actividades hasta el domingo, ¿verdad? ambas van Ya, ahí. hasta el día domingo, sí. Hasta el día domingo las dos actividades. En este caso, la tarea, ¿sí? Que va a ser un resumen de este completo y el examen final. ¿Ya? Antes de que me olvide, sí, antes de que se termine la clase y se vayan, quienes tengan problemas de tareas, de deberes, de pruebas que no han podido cumplir porque se les cerró la plataforma, porque se atrasaron en presentar algún deber o tarea, yo el día de hoy conversé con el coordinador, me dijo que él está listo, atento, con el computador al frente todo el día para contestar correos que le envíen pidiendo ese tipo de situaciones, ¿ya? Justificando faltas, atrasos, no sé, en fin. Entonces, si no me ha dicho a mí nada el coordinador es porque ustedes tampoco le han enviado ni siquiera un correo. Así que, por favor, sí, pónganse en contacto con él. El día de mañana es el último día que tienen plazo, ¿ya? Apenas él me diga, pueden hacerlo, pueden habilitar la plataforma, yo les habilito con mucho gusto. Ahí está, bueno, no vino el día de hoy Fabricio, pero Fabricio ha sido el único que tuvo ese caso, ¿sí? Se habilitó la plataforma, rindió sus pruebas y no tiene ningún problema. Quienes tengan atrasos, por favor, comuníquense con el coordinador que mañana les solucione el problema. Yo ya hablé con él, está al tanto de la situación, pero mientras no exista un interés tampoco de quienes faltan esas pruebas o deberes, tampoco se puede hacer nada. ¿Ok? Sí, profe, el tema es, profe, ¿me escucha? Buenas noches. A ver, cuéntame, Neisa. Sí, yo, el profe dijo que le envió un correo y yo lo que hice fue enviarle el correo personal a él, pero no he recibido respuesta. A ver, Neisa, por ejemplo, en tu caso, no porque seas tú, sino porque tú pusiste el ejemplo.
me dijeron a mí que él no ha recibido ningún correo, que él está con la computadora al frente, que no tiene ningún correo, que él responde a diario, más todavía tratándose de los estudiantes y este tipo de cosas que ya les urge por tema de notas, pero que no le han enviado nada, no le han enviado nada. Entonces, entienden, por ejemplo, para mí también es muy difícil decirle, a ver, Neisser me debe la prueba de la unidad uno, Mario me debe el deber de la semana uno, Alejandra me debe la prueba. Yo no puedo ir de uno en uno diciéndole al coordinador qué es lo que les hace falta o no. Sí, es responsabilidad de ustedes. ¿Ya? Si saben lo que les hace falta o no tienen una nota, simplemente mándenle un correo y les puede ayudar con este tema. Si no pueden hablar con el coordinador, mándenme el correo a mí y veo si yo le puedo enviar al coordinador y tratar de solucionar ese tema. El otro día les dejé yo mi correo, nadie me ha escrito tampoco, así que por eso les digo, no ha habido ese quizás interés en algunos, no en todos, ¿ya? Por solucionar este asunto. ¿Ok? Entonces, les invito más bien a que lo hagan pronto para que no tengan problemas sobre el cierre. Mañana es el último día. Así que, Sí, profe. Ahí le envié un mensaje, mire, con el cálculo. ya, a ver, ya lo voy a revisar. Ya lo voy a revisar. Habría que ver la dirección. Tal vez tienes mala dirección, Neisser, el coordinador, no sé, supongo. ¿Ya? Me imagino, no lo sé. Pero con todo, a ver, yo les voy a dejar acá quienes lo necesiten. ¿Sí? Si es que lo necesita, les dejo mi correo electrónico y me pueden enviar con copia a mí, ¿ya? Si tienen alguna duda, para tratar de arreglar este asunto, ¿ok? Ya. Ahí está en el chat también, ¿ya? Está mi correo electrónico, entonces me ponen con copia a mí. Apenas yo recibo el correo, reenvío rápidamente al coordinador y tratamos de solucionar este asunto el día de mañana, ¿sí? No va a haber más oportunidades. ¿Hecho? Listo, señores. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, consultas? Si no, a descansar. ¿Nadie más? ¿Todo claro? Bueno, me alegro. Listo, entonces. Nos despedimos acá.